Aurora asintió y miró a Titán. Ella le gritó al tipo de roca para darle luz verde, lo que provocó que Titán sacara dos últimos trozos de tierra del suelo y los dejara caer al suelo frente a él. Orión relinchó para animar a su compañero de equipo antes de que Titán lanzara la primera roca al aire. Aurora fijó su mirada en el proyectil en el aire. Los ojos de Alolan Vulpix brillaron con una luz antinatural por un segundo mientras concentraba sus habilidades telequinéticas en Rotom para fijarlo en su lugar el tiempo suficiente para que Titán disparara el segundo Rotom contra la primera roca. Las rocas chocaron con un fuerte golpe que envió una onda de choque por el aire que sobresaltó a todo el grupo. Ambas rocas se agrietaron y se partieron, provocando que docenas de fragmentos de roca suelta llovieran sobre y alrededor de la pandilla. Ash asintió con aprobación hacia Titán. Parece que nuestro trabajo está dando sus frutos. Titán gruñó alegremente antes de volverse hacia el desastre que había causado el equipo. Dejó escapar un gruñido nervioso por la cantidad de escombros que dejó su práctica de tiro. Ash miró su Pokénaf y se frotó la nuca con timidez. Titán tenía razón al estar nervioso, tenían mucho trabajo que hacer. Supongo que tienes razón, ya casi es hora de irnos. Probablemente deberíamos limpiar lo que ensuciamos nosotros mismos. Ash se rió entre dientes. El entrenador de Payet tomó su mochila y sacó una Pokéball con una pegatina de pala en el frente. Ash abrió el dispositivo para liberar una pala del interminable espacio de almacenamiento de éxtasis. Apoyó su peso sobre la pala y señaló los escombros en el suelo. Muy bien, voy a necesitar ayuda para mover todo esto. Si ustedes pueden ponerlo en los huecos que dejamos, puedo intentar empacarlo. Sus tres compañeros de equipo expresaron su reconocimiento antes de que cada uno tomara su propio montón de piedras para empujarlas hacia los agujeros en el suelo hechos con Rotom. Ash no pudo evitar sonreír. Por primera vez a lo largo de toda su práctica, su equipo estaba trabajando en conjunto como una unidad en lugar de individuos. ¿Quién hubiera pensado que la limpieza era exactamente la verdadera capacitación que necesitarían? Ash guardó su pala en una Pokéball golpeando el mango de madera con el dispositivo, lo que provocó que un pequeño rayo de luz empujara a la herramienta hacia la éxtasis de la Pokéball. Ash guardó la cápsula en su mochila junto con sus otras pertenencias antes de cerrar la cremallera de la bolsa. Tomó nota mental de buscar ofertas en mochilas de almacenamiento de éxtasis en línea la próxima vez que llegara a un centro Pokémon para no tener que almacenar todo en Pokéballs. Ash se puso la bolsa al hombro y miró hacia los campos para admirar su trabajo. Las hendiduras eran más difíciles de ver de lo que esperaba. Tenía que admitir que, dadas las circunstancias, su equipo había hecho un gran trabajo. Tratar de llenar los agujeros en el suelo excavados por Pokémon podría ser complicado, pero todo estaba empaquetado por lo que él podía ver. Ash se volvió hacia su equipo. ¿Están listos, chicos? Titán refunfuñó, expresando su habitual afirmación reticente. Orión resopló y meneó la cabeza. Incluso después de todo el trabajo que habían hecho, la Ponita todavía estaba ansiosa por salir a la carretera. Aurora asintió enérgicamente y aulló, con los ojos fijos en la montaña en el horizonte por un momento antes de volver su mirada hacia Gary en la distancia. Ella empujó la pierna de Ash, casi como para incitarlo a ir a hablar con Gary. Sí, lo sé, gimió Ash. Tengo que hablar con él y ver si está listo. Orión relinchó con impaciencia, ya cansado de esperar. Ash siguió el ejemplo y se dirigió hacia su rival. Había una parte oscura de él que consideraba dejarlo atrás y emprender el viaje solo para no tener que aguantar comentarios sarcásticos durante la expedición, pero la lógica superó el deseo. Tenían muchas más posibilidades como grupo ya que tenían más potencia de fuego como grupo. Si bien era poco probable que pudieran dominar a los Pokémon de la liga en una confrontación directa, podían ralentizarlos el tiempo suficiente para ganar tiempo y escapar si las patrullas intentaban perseguirlos. Desafortunadamente, si iban a atravesar el Monte Luna pronto, necesitaban trabajar juntos. Gary, ¿tú y tu equipo ya terminaron? Nos estamos quedando atrás. Gary levantó su mano izquierda para indicarle a Ash que esperara antes de lanzar una piedra al aire con su mano derecha. Espera un segundo. Magby desató una llamarada de su boca que barrió la roca. Gary se volvió hacia él y se metió las manos en los bolsillos. Solo quería dejar que Magby hiciera una última repetición, explicó. Entonces, ¿estás hablando de irte ahora? Claro, estoy listo. También quería hablar sobre cómo vamos a abordar esto, ya que imagino que tienen el camino y la entrada al Monte Moon bloqueados. En primer lugar, tú eres el encargado de los planes, ¿recuerdas? Aquí solo soy un espectador. Gary se rió entre dientes.
En segundo lugar, ¿deberíamos cruzar ese puente cuando lleguemos a él? Quiero decir, por lo que sabemos, ya podrían haberse ido. Ash suspiró. No entendía por completo el punto, pero suponía que Gary tenía razón. Tomar la carretera principal hasta encontrarnos con patrullas no era mala idea. No estoy diciendo que no revisemos si los puntos de control de la liga han desaparecido, solo quiero un plan para sortearlos una vez que lleguemos allí. Una vez más, dijiste que estabas a cargo de eso, ¿recuerdas? Repitió Gary. Simplemente voy a observar y criticar si todo nos explota en la cara. Ash resistió la tentación de darle la palma en la cara. Claramente lo estaba recuperando por haber dado respuestas poco transparentes antes. Déjame reformular eso, gimió Ash, frotándose la barbilla mientras pensaba. Aquí está mi plan. 30 minutos más de caminata cuesta arriba por la ruta 3. Rápidamente dieron a los entrenadores una respuesta a la pregunta de si la liga todavía tenía el Monte Moon cerrado. En el horizonte se veía una línea de barricadas rayadas, cinta de precaución amarilla y un escuadrón de al menos una docena de Pokémon Rangers vestidos con distintas chaquetas naranjas. Afortunadamente, no veía a ningún entrenador AC con ellos, lo que facilitó un poco las cosas ya que generalmente eran más hábiles que los Rangers. No es que realmente importara aquí. No había forma de evitar a los Rangers y correr no les serviría de nada. No podrían escapar aunque lo intentaran. Incluso era poco probable que el desvío que planeaba funcionara. Había demasiados Rangers para intentar desviarlos a otra parte. Incluso si soltara a Orión como distracción, podrían dejar unidades en el punto de control y aún tener suficiente personal para investigar. Sin mencionar que probablemente atraparían a Orión con tantas unidades, independientemente de su velocidad. Sería superado en número y rápidamente sería atrapado, lo que es más que probable en ambos escenarios. Ash apretó los dientes. Tenía que haber una manera de proceder. Pensar que estaba tan cerca del Monte Luna. La cadena montañosa no podía estar a más de unos cientos de metros de distancia. Incluso podía ver marcadores de senderos para las pistas y señales que daban información sobre los túneles, pero estaba fuera de su alcance. Ash miró el bosque con decepción. Se suponía que era un laberinto sin fin que atascaba a los Rangers que intentaban perseguir a Orión. Desafortunadamente, el terreno no les dio ninguna ventaja. No me gusta esa mirada, Ash. Ash frunció el ceño. Simplemente no veo cómo vamos a lograr esto. Hay demasiados. Gary frunció el ceño. ¿En serio? ¿Vas a rendirte así? ¿Qué más vamos a hacer, que nos arresten? Ash no. Realmente no veo otras opciones, hizo una pausa y sonrió al ver el comienzo de un sendero y un camino sinuoso entre los árboles. Cambio de planes, sigue mi ejemplo. Él susurró. Ash se quitó su abrigo deportivo rojo y lo metió en su mochila. Gary siguió la señal e inmediatamente se quitó la sudadera azul dejándolo con su camiseta negra debajo. Ash se bajó la gorra para cubrir sus ojos lo mejor que pudo y le dio un suave codazo a Gary en las costillas, incitándolo a bajar el par de gafas de sol que tenía en la cabeza sobre los ojos mientras lideraba el camino. Uno de los guardabosques los vio y salió de su puesto, acercándose a ellos para recibirlos. ¿Cómo están ustedes dos, caballeros, hoy? Preguntó el hombre mayor, sonriendo a los entrenadores. Ash le devolvió la sonrisa. Bien, un amigo y yo salimos a caminar. ¿No sabes si el Monte Moon ya está abierto? El oficial de la Liga Canoso suspiró. Me temo que no, las órdenes de la Liga son que Lance quiere que todo esté cerrado después del incidente en Pewter. Pido disculpas por cualquier inconveniente. Ash frunció el ceño. Es una lástima, parecía que hacía bastante buen tiempo para caminar por algunos de los senderos. Mi amigo y yo hemos estado un poco locos encerrados en nuestras casas, así que esperábamos hacer una caminata. Supongamos que tendremos volver en otro momento. Gary ladeó la cabeza. No estaban encerrados en sus casas. Nuevamente, perdón por las molestias, muchachos, repitió el caballero mayor. Me gustaría que las cosas fueran diferentes. Sé que el cierre ha sido un poco duro para los residentes. Esperamos que las cosas vuelvan a abrirse en unos días. Es decepcionante, pero supongo que siempre habrá una próxima vez. Siempre podemos encontrar otro lugar para caminar. Ash suspiró, girándose para irse y desviando su mirada hacia el sendero que había visto. Se dio la vuelta y miró al hombre nuevamente, fingiendo vacilación. Probablemente ni siquiera debería preguntar, pero ¿todavía están abiertas las rutas de senderismo en la ruta 3? El hombre mayor miró hacia el sendero y se frotó la barbilla distraídamente. Tomó un respiro profundo.
El veterano Ranger se inclinó hacia Ash. Entre usted y yo, la liga probablemente quiere que cerremos los senderos, pero hemos dejado que los lugareños caminen por los senderos. La gente en Pewter no puede quedarse sentada en sus casas todo el día. Lo que estamos haciendo es viajar entre ciudades. Estamos más preocupados, así que hemos dejado los senderos en paz. Ash sonrió. Obtuvo la respuesta exacta que quería, que era más que suficiente para trabajar. Gracias por su tiempo, en su lugar tomaremos uno de los senderos para nuestra caminata. Gary fulminó con la mirada a Ash como si hubiera perdido la cabeza y abrió la boca para protestar. Ash inmediatamente lo interrumpió. Vamos, Gary, dijo con bastante fuerza, indicando a su rival que lo siguiera. Ahora tenemos un sendero para caminar. Gary lo siguió a regañadientes aunque solo fuera por su deseo de arrancarle la cabeza a Ash. ¿Qué diablos fue eso? Gary hervía con los dientes apretados. ¿Dónde está ese magnífico plan tuyo? Prometiste una gran distracción que haría que los guardabosques miraran hacia otro lado, pero en cambio todo lo que vi fue una pequeña charla. Ash apretó los dientes. Si te callaras por un segundo y me dejaras explicar, esa sería nuestra distracción. Los ojos de Gary se desorbitaron de ira. ¿Qué clase de distracción basura es esa? Ash sonrió. Nos separamos en términos amistosos y supimos que permitían a los lugareños caminar por los senderos. No somos lugareños, idiota, se quejó Gary. Ellos no lo saben. Si estuvieras prestando atención, incluso les dije que éramos locales. Ash respondió con una sonrisa. Te dije que primero evaluaría la situación antes de tomar cualquier medida. Recurrir a Orión fue el último recurso. Resulta que pensar que vamos a caminar por los senderos es una distracción en sí misma. Gary farfulló momentáneamente. Casi no sabía qué decir. Ideas como el plan de Ash nunca se le habían ocurrido. ¿Y por qué lo harían? Esconderse a simple vista era demasiado obvio, pero si jugaban bien sus cartas podría funcionar. Los labios de Gary se arquearon hacia arriba en una sonrisa. Por Meu, Ash, jadeó. Parece que mis maneras astutas se te están contagiando después de todo. Ash puso los ojos en blanco. No había manera de que Gary fuera tan inteligente como pensaba si no hubiera visto lo que planeaba desde el principio. Todavía tenemos algo de terreno por recorrer, será mejor que nos pongamos en marcha. Dijo, señalando el sendero que tenían delante. Ash tropezó con la raíz de un árbol que sobresalía del suelo, pero logró enderezarse para no caer de bruces. El terreno inclinado y las raíces de los árboles que sobresalían de un sendero de tierra poco iluminado eran una mala combinación. Gary se rió de él y pasó por encima de la raíz para evitar el mismo destino. ¿Sabes? Así voy, puedes pasar por encima de ellos. Ash miró de reojo a Gary por su comentario. Nadie te preguntó. Él chasqueó. No necesito que me pidan que haga grandes comentarios. Replicó Gary, mirando a Ash y mostrándole una sonrisa engreída. Debido a que miró a Ash, Gary no se dio cuenta de la segunda raíz a unos metros de la primera y tropezó con ella. Ash estalló en un ataque de risa cuando Gary chilló en estado de shock y aterrizó de bruces en el suelo. Gary escupió un poco de tierra y le frunció el ceño a Ash, lo que provocó que Ash se riera aún más. Ríete, Ash, esto no es gracioso. Podría haberme lastimado. Por favor, lo único que duele es tu orgullo. ¿Cómo sabes? Podría torcerme o romperme algo en una caída como esa. Ni siquiera me preguntaste si estaba bien, eres una especie de amigo. Ash puso los ojos en blanco. Gary desprendía más drama que una mala telenovela. Le ofreció la mano a su rival. ¿Estás bien? Preguntó de la manera más condescendiente que pudo reunir. Le estoy diciendo al abuelo que la naturaleza te ha vuelto insensible. Al menos me estoy volviendo más duro y no blando. Definitivamente estás mostrando signos de declive. Gary resopló y sacudió la cabeza. Creo que necesitas material nuevo. Dijo, cambiando rápidamente de tema a un tema más urgente. ¿Por qué, en nombre de Meu, parece tan oscuro aquí? Ash señaló el dosel del bosque sobre ellos. A pesar de que el sol estaba casi directamente sobre ellos, gran parte de la luz solar era bloqueada por los árboles y sus hojas bloqueaban la luz. Los puntos de luz que lograban atravesar el dosel brillaban como rayos de luz del cielo. Pregunta retórica, Ash, tú preguntaste y yo respondí. Ash se encogió de hombros. Pero sí, cuesta un poco acostumbrarse. Por más asombroso que fuera el bosque con su mar de exuberante verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista tanto en el suelo como en lo alto, no podía culpar a Gary por no gustarle el medio ambiente y el terreno.
A pesar de toda su belleza, se encuentra en el musgo que crece en los árboles, las hojas de los árboles prácticamente brillan debido a la luz del sol detrás de ellas. No le gustaba tener que andar de puntillas para evitar tropezarse y caerse. Tampoco ayudó que las sombras lo preocuparan. Fácilmente podrían toparse con Ace-Trainers o Pokémon Rangers y ni siquiera saber que estaban cerca. O peor aún, podrían sufrir una emboscada de Pokémon salvajes. Solo 10 o 15 minutos de viaje le mostraron que el bosque de la Ruta 3 era muy diferente a todo lo que había experimentado en su viaje. No era como los bosques de Viridian, donde el bosque estaba lleno de sonidos de pájaros piando. Ash podía escuchar el suave golpeteo de sus suaves pasos junto con los lentos pasos de Gary. Supuso que el silencio era una ventaja. Podrían escuchar cualquier cosa fuera de lo común, como el parloteo de una radio o los sonidos de un Pokémon. El único sonido era el ocasional susurro de las hojas en lo alto, por lo que cualquier otra cosa estaría fuera de lugar. ¿Tienes una linterna?, preguntó Ash. Gary buscó en su bolsillo y sacó una linterna de metal. Siempre llevo uno conmigo. Esperaba guardar la batería para las cavernas y Metros Moon. Si la necesitas en particular, es posible que la necesitemos más para Metros Moon. Deberíamos usarlo ahora. Siempre podemos usar Orion y Magby como luz natural en las cavernas si lo peor llega a ser peor. Preferiría no tropezar más. Gary asintió. No fue necesario que se lo dijeran 2 veces. Gary presionó el interruptor. Un brillante rayo de luz iluminó el camino ante ellos, mostrándoles cada bache y curva del sendero. Fue agradable volver a tener claridad. De eso estaba seguro Ash. ¿Alguna dirección particular que debamos tomar, oh líder intrépido? Ash ignoró la púa y abrió la aplicación de mapas de su Pokénav junto con la función GPS para orientarse. Permítame verificar. El sendero los llevaba hacia el sur cuando su destino deseado era el este. Ciertamente explicaba por qué parecía que la carretera principal de la Ruta 3 parecía distante y por qué el Monte Luna también se estaba alejando más. Ash sacó una brújula de su mochila para determinar en qué dirección ir. Parpadeó mientras miraba hacia donde apuntaba la brújula, el este. Por supuesto, el este se encontraba entre la espesa maleza y la maleza. Había planeado atravesar el bosque, pero no tan temprano en el viaje. Esperaba poder encontrar un sendero que los acercara y acortara la expedición a través de la espesura del bosque. Desafortunadamente, Ash no tendría tanta suerte. ¿Puedes resolver esto más rápido? No me estoy haciendo más joven aquí, Ash. Ash señaló lo que parecía un mar interminable de maleza verde. Por aquí. Gary le dirigió una mirada de incredulidad. ¿En serio, tenemos que pasar por eso? Ash asintió. ¿Tienes otras formas de llegar al Monte Luna? No. Gary suspiró, aceptando lo inevitable. Entonces sigue mi ejemplo. Ash apartó algunas ramas de árboles jóvenes y arbustos mientras daba sus primeros pasos fuera del camino. Hizo una mueca al sentir el rocío empapando sus tenis. Odiaba la sensación de tener los zapatos mojados durante un viaje. Hizo que la suciedad se adhiriera más fácilmente a ellos y, a menudo, hacía que los calcetines se le pegaran a los pies, lo que podía hacer que fuera molesto quitárselos después. No es que quitarse los zapatos mojados ya no fuera molesto. Ash hizo una mueca de nuevo cuando varias zarzas y ramas de árboles rasparon sus brazos y piernas, rascándose los brazos. Si tan solo tuviera mangas largas para protegerlo como sus jeans habían protegido sus piernas. Gary siseó mientras experimentaba los mismos problemas en sus primeros pasos en el bosque, pero guardó sus quejas para no ser arrasado nuevamente. Empujó una de las ramas del árbol fuera del camino solo para que saltara hacia atrás y lo golpeara en la frente, lo que provocó una serie de maldiciones ahogadas por parte de Gary. Ash se rió mientras Gary agarraba la rama y la partía por la mitad por frustración. ¿Te sientes mejor aún asumiendo algo que puedas superar para variar? ¿No eres un tipo gracioso? Tal vez debería ser comediante. Respondió Ash, pasando por encima de los restos de un tronco podrido. Bueno, te ves un poco gracioso. ¿Alguna vez has considerado ser un payaso? Ash puso los ojos en blanco. Oye, Ash, ¿puedes recordarme que haga algo? Preguntó Gary mientras él mismo pasaba por encima del tronco. Ash asintió. Claro, ¿qué necesitas más que te recuerde? Conseguirme un abra o algo que pueda teletransportarse alrededor de este tipo de basura. Ash resopló. ¿Qué? Exclamó, fingiendo un grito ahogado. ¿Y te pierdes esto? ¿Dónde está tu sentido de la aventura, Gary? Salirse de los caminos trillados es uno de los privilegios de viajar. Ash se detuvo por un momento para observar los grandes helechos que crecían a su alrededor. Nunca había visto uno tan grande.
Miró su Pokénaz para comprobarlo y asegurarse de que iban en la dirección correcta. Sería muy fácil desviarse del camino correcto y ni siquiera darse cuenta. ¿De verdad crees esa mierda?, preguntó Gary, dándole una mirada de incredulidad. Hasta cierto punto, respondió Ash, señalando los helechos y los árboles. ¿Dónde más vas a ver todo esto? Televisión, dijo Gary con expresión inexpresiva. Vas a ser un investigador de campo. No, no voy a hacer nada de eso. Definitivamente voy a seguir con el trabajo de laboratorio. Ash chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. Para vergüenza. Le sorprendió que Gary no pudiera ver que desviarse del camino establecido era donde comenzaba toda la diversión. Podía cansarse de la naturaleza tanto como cualquiera, pero había una belleza en la naturaleza que la hacía agradable. La vida salvaje, las vistas, los sonidos e incluso los olores. Había algo refrescante en el aroma de un pino y algo tranquilizador en el sonido del chirrido de Pidgey. Hasta aquí el hecho de que Gary sea un aventurero. Mientras que la linterna había sido útil en las horas pico del día debido a la cantidad de sombras, era absolutamente necesaria en el crepúsculo de la noche. Incluso los pequeños rayos de luz que lograban colarse a través del dosel habían desaparecido. Ash sintió que sus ojos se volvían pesados por el cansancio. Lo que habría sido una caminata de 10 minutos por la carretera principal fue una hora de viaje por el bosque. La densa maleza no solo atascaba a los viajeros, sino que era muy fácil perderse y perder el rumbo. Varias veces Ash tuvo que corregir su rumbo después de verse obligado a ir más al norte o al sur para encontrar un lugar donde la vegetación fuera más manejable. Las zonas donde crecía la hiedra venenosa o el laberinto de ramas de árboles y matorrales eran simplemente imposibles de cruzar, lo que hacía necesarios desvíos. Afortunadamente, Ash notó una suave pendiente en el terreno, un aumento de pinos y un cambio de hábitat de una densa maleza a senderos rocosos. Él sonrió y le dio un codazo a Gary en las costillas. Apunte la linterna hacia esa señal, instruyó, mirando la silueta de un mapa de senderos. Gary apuntó con el haz de luz hacia las señales que había más adelante. El estrecho haz de luz iluminó un enorme mapa de los senderos que rodean el monte Moon y las rutas de senderismo en las laderas. El mapa no hizo más que confirmar sus sospechas. Habían llegado a su destino. ¿Así que esto es todo?, susurró Gary. Ash asintió. Delta, 4, aquí Bravo, 9, veo lo que parece una luz cerca del primer comienzo del sendero. Necesito confirmación si eres tú. El corazón de Ash se hundió ante el sonido de una voz distante y el timbre de una radio. Contuvo la respiración. Su luz guía los traicionó al revelar su posición. Ash pasó una mano por el frente de la linterna para apagar la luz el tiempo suficiente para poder encontrar el interruptor de encendido. Esperaba que eso fuera suficiente y que las patrullas no investigaran. Siempre existía una pequeña posibilidad de que lo ignoraran como algo más. Pasaron unos segundos de silencio antes de que otra voz masculina saliera de la radio. Negativo, Bravo, 9, actualmente estoy regresando de un barrido del túnel interior principal de la montaña. Hubo actividad sísmica inusual dentro de los túneles y yo era el más cercano al área para investigar. El corazón de Ash se aceleró en su pecho. La linterna los había delatado y las voces se acercaban a cada segundo. Está bien, Delta, 4, estoy investigando una posible brecha en Pine Trail en la ladera occidental. La luz desapareció, pero quiero investigar el área. Podrían ser intrusos. Ash se encogió ante el término, pero lo descartó. Podría quejarse de eso más tarde. Necesitaban encontrar refugio y rápido. Se está acercando. Gary casi se quejó. Ash escaneó frenéticamente sus alrededores. Inmediatamente señaló los pinos. Allí. Corrió hacia el primer pino grande que pudo encontrar y prácticamente se sumergió dentro de la cobertura que le proporcionaba. Las agujas pincharon y pincharon su cuerpo y sintió que una rama le arañaba la cara. Ash se frotó el rasguño y apartó las ramas cerca de su cara, solo para notar la pegajosidad de sus manos debido a toda la savia del árbol. Odiaba esa sensación, pero estaba más que dispuesto a soportarlo a cambio de que no lo atraparan. Rápidamente miró hacia su izquierda. El susurro de un pino a unos metros de distancia le dio motivos suficientes para creer que Gary también había llegado a un lugar seguro. Ash se aferró al tronco del árbol. Sin embargo, esto era algo de seguridad. Esperaba que el pino fuera suficiente para ocultarlo. Unas pocas ramas faltantes o agujas escasas y todo habría terminado. El patrullero lo encontraría. No es que la cubierta de los alfileres pudiera salvarlo de ser atrapado de todos modos.
Todo lo que se necesitaba era un único rastreador como Growlithe o Arcanine con un buen sentido del olfato y ya estaban atrapados. Se oyeron pasos que eran mucho más pesados que los suyos propios. Cada gran paso lento se acercaba poco a poco con un golpe revelador. Un brillante rayo de luz iluminó el camino mientras el entrenador de la liga encendía su propia linterna para iluminar su camino. Ash contuvo la respiración cuando vio la luz moverse de un lado a otro. El hombre casi estaba encima de ellos. Hizo una mueca por la luz que le apuntaba. Había llegado el momento de la verdad. ¿Fue suficiente la cobertura? El rayo estaba fijo en él y en su posición. Cada segundo parecía durar una hora y los pasos del entrenador se acercaban. La mano de Ash instintivamente se hundió en su cinturón. No estaba seguro de qué podría hacer su equipo para ayudarlo, pero no podría ser peor que no hacer nada. La silueta muy tenue de una persona se encontraba a pocos centímetros de su escondite. «Te veo, no puedes esconderte de mí», gritó el hombre. Ash tragó saliva. Sentía la boca seca y el corazón le latía en el pecho más rápido de lo que creía posible. Quería actuar pero sus nervios no se lo permitieron. Ash abrió la boca pero no salió ninguna palabra. ¿Qué podría decir de todos modos que no lo metiera en problemas? Maldijo en silencio. ¿Cómo pudo siquiera verlo? Las sombras distorsionadas de un humano alcanzaron el árbol solo para descender cuando el hombre se inclinó para recoger algo del suelo. No puede haber eso en el terreno, comentó el hombre, aplastando lo que parecía una lata. Hay demasiada basura por aquí. El entrenador de la liga alejó el rayo de los pinos y continuó por el camino. La luz se alejó gradualmente a medida que el entrenador se alejaba cada vez más de su escondite. Otro timbre de la radio, aunque más silencioso que los más cercanos, como si el hombre que sostenía el walkie-talkie estuviera lejos. Aquí Alpha 5, verificando la situación en el sendero de los pinos. El informe Bravo 9 es negativo por mi parte. Parece una falsa alarma. Ash dejó escapar un suspiro de alivio. Estaban a salvo, al menos por ahora. Miró el mapa del Monte Luna. Un leve susurro llamó su atención. PSST, así voy. ¿Qué hacemos ahora? Estas agujas me están matando. Ash gimió. Solo Gary podía ignorarlos por completo y casi quedar atrapado y encontrar algo de qué quejarse. Dame un segundo para pensar, no puedo concentrarme contigo hablando. Miró de nuevo el mapa y arqueó una ceja. A no más de media milla de distancia había un túnel hacia la montaña. Desafortunadamente, la oscuridad dificultaba la navegación y existía la posibilidad de toparse con un entrenador Ace o un Pokémon Ranger en cualquier momento. Tuvieron suerte de tener los pinos donde esconderse después de su primer encuentro. Ash imaginó que tal vez no tendrían tanta suerte la segunda vez. Bueno, Ash, ¿tienes alguna idea brillante? Necesitamos una manera de recorrer el sendero y una manera de saber si estamos a punto de tropezarnos con alguien. Podríamos encender la linterna nuevamente o hacer que Magby y Tuponita iluminen el camino. En el peor de los casos, saldremos y nos esconderemos en los árboles nuevamente. Ash le dio a Gary una mirada incrédula. Estoy bastante pegajoso por la savia de ese árbol, gracias. Además, puede que no tengamos tanta suerte la próxima vez. ¿Qué pasa si tienen Arcanine o tratamos de escondernos en un pino con escasa cobertura? Gary frunció el ceño. Supongo que nos verían venir y no al revés, así que olvida lo que dije. Él se rió entre dientes. Ash deslizó su mano sobre el Luxury Ball de Aurora. Sabía exactamente cómo iba a llevarlos al interior del Monte Luna. Un par de brillantes ojos azules escanearon sus alrededores con cautela. ¿Algo, Aurora? El zorro blanco como la nieve miró a Ash y sacudió la cabeza antes de volver a apoyar la nariz en el suelo. Aurora olfateó el suelo, abriendo el camino al grupo. Sus sentidos eran perfectos para navegar en la oscuridad. Su agudo sentido del olfato y su excelente oído le permitirían detectar al personal de patrulla entrante de la liga. Sus ojos agudos también serían útiles para asegurarse de que no se desviaran del camino. Teniendo en cuenta el hecho de que parecía que estaban ganando elevación, era más importante que nunca que no se salieran del sendero. Meu solo sabía potencialmente qué tan pronunciada era la caída fuera del camino, incluso si no hubieran llegado oficialmente a un terreno montañoso. Aún así, rodar colina abajo no era exactamente sutil y lo último que Ash necesitaba era que alguno de ellos sufriera. Incluso algo tan simple como un esguince de tobillo haría que la expedición fuera más difícil. Llevar a otra persona mientras intentaba evadir las patrullas de la liga no era factible. En ese punto, probablemente se verían obligados a retirarse o serían atrapados intentando retirarse o progresar.
Aurora levantó la nariz en el aire y gruñó, lo que provocó que Ash se congelara en seco. ¿Tienes algo, Aurora? Él susurró. Gary levantó una ceja y frunció el ceño. ¿Ocurre algo? Aurora presionó su nariz contra el suelo y resopló. El polvo le hizo cosquillas en la nariz y la obligó a estornudar. Ash entrecerró los ojos. Aurora estaba en algo, pero no podía entender lo que era. Presionó sus pies delanteros contra el suelo haciendo que la roca y la tierra se movieran. El camino cedió, revelando un enorme agujero en el camino. ¿Qué es eso? Gary jadeó. Ash se inclinó para examinar el agujero y pasó el dedo por los bordes. Él levantó una ceja. Los bordes del agujero eran lisos, demasiado lisos para una simple erosión. Lo más probable es que se tratara de algún tipo de trampa, aunque tosca. El pozo tenía mayor ancho que profundidad. Algo cavó este hoyo, ¿verdad, Aurora? El tipo de hielo asintió y olfateó de nuevo, demostrando que percibió un olor. ¿Alguna idea de qué lo cavó? Aurora negó con la cabeza. Supuso que era una tarea difícil incluso para ella dar la respuesta a lo que cavó el hoyo sin una referencia a la que partir. Gracias por captar eso. Aurora rozó su pierna con cariño y le soltó un gemido de satisfacción. Ash se estremeció. Su toque frío hizo que se le pusiera la piel de gallina incluso a través de sus jeans. Gary chasqueó la lengua. Alguien no nos quiere aquí. Ash miró fijamente el agujero. ¿Puedes decir eso de nuevo? ¿Alguna idea de qué podría interesarle algo así? Te apuesto $20 a que fue un digletoductrio, lo que sea que cavó esto tenía que ser un excavador y tunelador natural. El hoyo es demasiado limpio para ser hecho por alguien sin experiencia. Ash asintió. Esos fueron sus pensamientos exactos. Gary dio un paso adelante para pasar por encima del gran agujero, solo para que Ash lo agarrara del brazo. Su rival se dio la vuelta. ¿Me estás frenando? Así voy. Gruñó su rival. Espera un segundo, no sabemos si hay otras trampas como estas por ahí. La trampa del hoyo era bastante grande y no le gustaba la idea de intentar saltar sobre el hoyo, especialmente con la posibilidad de que hubiera más trampas alrededor. Darle la vuelta podría ser un problema igual de grande. Bueno, enviaría a Riorn para comprobarlo enviando ondas sísmicas, pero él no tiene la precisión ni la sutileza para eso. Lo más probable es que rugiera y despertara al vecindario. Ash sonrió. No te preocupes, nosotros nos encargaremos. Susurró antes de mirar a Aurora. ¿Puedes congelar el camino? Agrégale peso con una capa de hielo. Debe pesar sobre cualquier terreno que sea inestable y colapsarlo. Aurora asintió y exhaló con frecuencia, cubriendo el camino por delante con una gruesa capa de hielo. Esperó unos segundos para ver si causaba algún cambio. De nuevo. Él murmuró. Aurora lo empapó todo con ráfagas frías por segunda vez, añadiendo peso a la capa de hielo. Ash esperó unos segundos, escuchando el más mínimo crujido que indicara que algo cedía. No es que fuera a importar. El espeso hielo serviría como protección adicional al crear algo sobre lo que caminar. Muy bien, mamá, ¿puedo irme ahora? Preguntó Gary, reuniendo todo el sarcasmo posible. Ash puso los ojos en blanco y soltó el brazo de Gary. Preferiría no tener que oírte quejarte por quedarte atrapado en un agujero. Aurora abrió el camino, deslizándose con alegría por el camino de hielo recién creado. Ash siguió a su titular. Se estaban acercando a su destino deseado, pero tenía la sensación de que el camino para llegar allí sería todo menos fácil. Ash echó un rápido vistazo a su Pokémaz para calcular la distancia que quedaba por recorrer. Por lo que parece, no podrían estar muy lejos. Las montañas estaban cada vez más cerca y más definidas. Ya casi llegamos, así voy, parece que tus habilidades de navegación no son tan malas. Comentó Gary, señalando un marcador de sendero para el camino hacia el túnel Onix. Cerca y llegada son cosas completamente diferentes, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Gary puso los ojos en blanco. Relájate, ni siquiera hemos visto ni oído ni un ratata en estos senderos desde las trampas. Creo que estamos a salvo. Aurora inmediatamente se detuvo y se tensó casi como si fuera una señal. Ash frunció el ceño. Muy bien, Gary, nos has maldecido. Gary resopló. Probablemente no sea nada. Las orejas de Aurora se movieron y gruñó suavemente, lo que hizo que el corazón de Ash se acelerara. Definitivamente escuchó algo que no le gustó. Un grito espeluznante vino desde la oscuridad de arriba. ¿Qué fue eso? Gary casi gritó. Ash miró hacia el cielo escaneando el cielo en busca del más mínimo movimiento. Se estremeció ante el sonido del batir de alas y pronto se encontró con un par de ojos escarlata que lo miraban desde arriba.
Ash saltó hacia atrás para evitar por poco ser rozado por sus enormes garras. Aurora le gruñó al pájaro por amenazar a su entrenador y desató una ráfaga de ráfagas gélidas dirigidas a las alas del pájaro en represalia. Una ráfaga de viento presurizada descendió del cielo y chocó con la nieve en polvo, lo que obligó al aire ártico a retroceder hacia Aurora. Las ráfagas de viento la empujaron hacia atrás, pero Aurora se plantó y tomó represalias con un Ice Shard dirigido al intruso que interrumpió su pelea. El segundo pájaro estiró sus alas, revelando su plumaje marrón y su gran envergadura mientras se elevaba hacia el cielo para esquivar el fragmento de hielo. El pájaro bronceado dejó escapar un chillido espeluznante para llamar al otro pájaro. El pájaro en la sombra respondió graznando, lo que provocó un breve intercambio entre ellos como si se estuvieran comunicando. Ash frunció el ceño. Definitivamente eran parte del mismo equipo si las habilidades de comunicación fueran una indicación. Sus ojos se redujeron a rendijas. No había visto bien a su atacante y todavía no podía distinguir que era debido a lo bien que se mezclaba con las sombras. Pero definitivamente reconoció al segundo pájaro debido a las plumas que sobresalían de su cabeza formando lo que parecían cuernos. Ese era un Noctowl si alguna vez había visto uno. Cuidado, Aurora, Noctowl es hábil con las ilusiones y no estamos seguros de cuál es su compañero de equipo, susurró Ash. Aurora se quejó suavemente en reconocimiento. Además, son Pokémon de la liga, no los lastimes demasiado. Aurora gruñó ante la orden, pero asintió de mala gana. Se tomó personalmente el ataque de su entrenador, pero no desafió las órdenes. No es que eso realmente cambiara su forma de pensar sobre cómo manejaría las amenazas, simplemente no usaría fuerza letal. Gary apretó los dientes. ¿Noctowl, eh? Realmente pensaron en esto usando un pájaro que puede navegar en la oscuridad. Aunque no puedo distinguir a su compañero, comentó, entrecerrando los ojos para tratar de distinguir la silueta. Sea lo que sea se mezcla con la oscuridad. Sea lo que sea, necesito que me devuelvan algo. Aurora no puede tomar dos a la vez. Gary asintió y se quitó una Ultra Ball negra y amarilla de su cinturón. Muy bien, te respaldamos, se rió entre dientes mientras presionaba 2 veces el botón en el frente de la cápsula, lo que hizo que se expandiera y liberara al Pokémon dentro justo cuando Noctowl desató otra ráfaga de aire presurizado batiendo sus alas. Ash hizo una mueca por el destello de luz y perdió su visión nocturna por unos segundos. Maldijo por la pérdida de visión porque sabía que debería haberse tapado los ojos antes del destello. Afortunadamente, sabía que Gary y Aurora lo respaldarían. Aurora exhaló y lanzó una poderosa ráfaga de aire presurizado para interceptar el ataque de Noctowl. Las fuertes ráfagas árticas no fueron lo suficientemente potentes como para dominar el ataque de Noctowl, pero repelieron los vientos de Noctowl el tiempo suficiente para que Ash recuperara su orientación y saltara fuera del camino de las ráfagas. Ash hizo una mueca por el polvo, la tierra y los guijarros levantados por el viento. Se protegió los ojos para tratar de mantener alejados los escombros justo a tiempo para evitar quedar cegado por otro destello. Magby, ya tuve suficiente de esta basura, saca ese Noctowl del cielo. Haz una barbacoa con Noctowl. Ordenó Gary. Ash sintió que se le hundía el estómago y maldijo en voz baja. Gary acaba de enviar a Magby. El Pokémon volcánico escaneó cuidadosamente su entorno, tomando cada bit de información sobre el terreno a su alrededor antes de fijar su mirada en su enemigo. Se tomó un momento para examinar sus patrones de vuelo antes de sonreír y eructar un brillante rastro de fuego y ceniza al rojo vivo. La nube de hollín y corrientes de llamas obligaron a Noctowl a subir al cielo para evitar ser chamuscado. Ash apretó los dientes al verla en verde Magby. Gary estaba tratando de descubrir su tapadera. Entendía que Gary quería algo con ataques a distancia y experiencia en batalla, pero ¿era Magby realmente la mejor opción dadas las circunstancias? Dudaba que alguna unidad de patrulla de la liga en el área hubiera pasado por alto el fuego y las brasas. El sonido de ladridos en la distancia sacó a Ash de sus pensamientos. El Ember definitivamente no había pasado desapercibido, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. Se formaron chispas en la punta del pico del otro pájaro oscuro, revelando finalmente quién era su segundo oponente. El plumaje tipo sombrero de fieltro alrededor de su cabeza fue todo lo que tuvieron que ver para reconocerlo. ¿Ese es un Honchcrow, no? Ash asintió. ¿Oferta de 2x1 en tipos de vuelo hoy? Gary se rió entre dientes. Ash puso los ojos en blanco. ¿Cómo podía ser tan indiferente? Lo asombraba, especialmente con el sonido de los Pokémon ladrando en la distancia. Necesitaban terminar esto rápidamente. Asqua. Ordenó Gary. Elimina a Honchcrow.
Magby observó meticulosamente los movimientos erráticos de su enemigo, obteniendo el patrón que estaba dando vueltas sobre él hasta el segundo antes de arrojar otra corriente de fuego al cielo mientras guiaba a su enemigo. Honchkrow repelió el fuego y las cenizas con un rayo de anillos violetas en espiral que cortaban las llamas. Magby gruñó por el impacto y tropezó momentáneamente al estar expuesto a la explosión de energía antinatural. Aurora corrió en ayuda de Magby y apuntó a Honchkrow con otro Ice Shard. Honchkrow se lanzó en picado para evitar por poco el proyectil y desató una ola de relámpagos desde su pico dirigido directamente a Aurora. La Alolan Vulpix gritó cuando una ola de electricidad recorrió su cuerpo. Aurora tuvo espasmos repetidos por la corriente que recorría su cuerpo y hacía que los nervios se dispararan incontrolablemente. Magby hizo caso omiso de la desagradable experiencia causada por Dark Pulse y arrojó otra gota de fuego al aire, esta vez dirigida a Noctowl. La lechuza agitó sus alas para apagar el fuego y hacer volar a Magby hacia atrás con las ráfagas de viento. Honchkrow cargó otra onda de trueno y liberó el poder contra Aurora mientras comenzaba a formar otro fragmento de hielo. Aurora canalizó una breve ráfaga de adrenalina a través de su cuerpo para mejorar su velocidad y obtener una agilidad rápida para evitar por poco la electricidad crepitante. Aurora tomó represalias lanzando el trozo de hielo a Honchkrow. El pájaro viró a la izquierda y se metió directamente en un embero de Magby y un Frezedry de ella. El hollín chamuscó el lado izquierdo de su cuerpo mientras el aire gélido de Frezedry sacudió el lado derecho del cuerpo de Honchkrow provocando espasmos por el frío absurdo. El cuerpo nunca estuvo destinado a estar expuesto a extremos tan polares, ni siquiera el de un Pokémon. Honchkrow cayó al suelo durante unos momentos antes de enderezarse y dar un amplio giro. Honchkrow le chilló a su compañero. Ash sonrió mientras Honchkrow y Noctowl retrocedían. Podían terminar esto. Necesitaban terminar esto si los ladridos que se acercaban eran una indicación. Los pájaros estaban contra las cuerdas y no había manera de que pudieran dejarlos regresar a las patrullas para informarles de cualquier cosa que vieran. Se acercó a su cinturón para coger la Pokébola de Orión. Al diablo con el sigilo, necesitaban potencia de fuego para terminar el trabajo y noquear a los pájaros. Ash desabrochó la Pokéball de Orión de su cinturón y liberó su tipo fuego de la éxtasis. Orión salió de su Pokéball con un relincho triunfante. Ascua, ordenó Ash, señalando a Noctowl. Orión golpeó con sus cascos delanteros y arrojó una prolongada gota de fuego y ceniza caliente al aire para obligar a ambas aves a retirarse subiendo más hacia el cielo. Le sorprendió un poco que ninguno de los pájaros pareciera estar aprovechando todas sus habilidades. O no estaban bien entrenados o su desarrollo se aceleró como el equipo Rocket Pokémon. Honchkrow y Noctowl parecían estar a la defensiva constantemente y solo mantenían a los Pokémon de Ash y Gary fuera de equilibrio. Si no lo supieran mejor, estaban dando largas. La sonrisa de Ash se convirtió en un ceño fruncido ante la repentina comprensión. Los pájaros no los dominaron porque no estaban destinados a hacerlo. Habían sido engañados. Honchkrow y Noctowl eran estratagemas para detenerlos y que las patrullas pudieran acercarse. A juzgar por los aullidos de Growlithe o Arcanine acercándose, el plan estaba funcionando. ¿Tenemos a toda la liga detrás de nosotros ahora? Siseó Gary. Maldijo en voz baja y miró hacia el camino previsto. No tengo idea, pero no tengo intención de quedarme para averiguarlo. Exclamó Ash. Vamos. Necesitamos una distracción. Gary asintió. ¿Sabes lo que sucede cuando el frío y el calor chocan? Ash sonrió, entendiendo lo que quería decir. Aurora, liofilizada. Magby, Ember, potencia máxima. Los vendavales helados de Aurora chocaron con una corriente de fuego de Magby con un whoosh y en un instante una enorme nube de vapor oscureció todo lo que estaba a la vista. El grupo corrió por el camino con imprudente abandono con Magby y Orión liderando el camino con su fuego iluminando el camino. Necesitaban perder a las patrullas que los perseguían y podían perderlas en el laberinto, que eran los túneles del Monte Luna. Solo necesitaban llegar allí. Ash sonrió mientras miraba lo que parecía otro marcador de sendero. Habían llegado. Miró su Pokénaz y dijo que estaban en el lugar correcto y el marcador de sendero incluso indicaba que estaban en el lugar correcto. Incluso había un mapa del túnel Onix frente a los acantilados de piedra frente a ellos. El corazón de Ash se hundió mientras se acercaba a la pared del acantilado donde debería haber estado el túnel solo para encontrar grandes tablas donde debería haber estado la entrada al sendero del túnel Onix a través del Monte Luna. ¿Qué es esto? Ash jadeó al notar las tablas. No lo sé, ¿no es este el túnel Onix? Preguntó Gary.
Ash levantó su Pokénaz para que Gary lo viera, lo que provocó que Gary frunciera el ceño. Este es el lugar correcto, se quejó Gary. Aunque debieron haberlo tapiado. Ash sintió que su corazón casi daba un vuelco. Las patrullas no podían quedarse atrás porque los quejidos y ladridos eran cada vez más fuertes. Esta vez no habría manera de esconderse, los Pokémon captarían su olor. No había duda de que su única forma de escapar era entrar al Monte Luna. Orión, embiste con Flame Charge. Aurora, Tail Whip. El Ponyta se cubrió de llamas y Aurora giró en el aire para golpear las tablas con su cola. Corrieron hacia el bloqueo y chocaron contra las tablas simultáneamente, solo para rebotar en las tablas de madera como si chocaran contra una pared. Ash frunció el ceño. Incluso con toda la fuerza, en el mejor de los casos, la gruesa madera contrachapada había resultado abollada y nada más. La fuerza bruta de Aurora y Orión no había sido suficiente para abrirse paso. Necesitamos más potencia de fuego, exclamó Gary. Soltó la Pokéball de Hangmo de su cinturón antes de tocar el botón de liberación 2 veces, enviando a Hangmo a apoyar al resto del grupo. El dragón gruñó e inclinó la cabeza ante el resto del grupo. Ash siguió el ejemplo de Gary soltando la Pokéball de Titán de su cinturón y liberándolo de la éxtasis. ¿Ningún Rior no? ¿Realmente necesitamos que decida atacarnos?, respondió Gary. Ash admitió el punto y miró a Titán. El Larvitar se encogió de miedo debido al grupo desconocido que lo rodeaba y los sonidos de los Pokémon aullando en la distancia. Titán, está bien. Estamos aquí para ayudarte, aseguró Ash con voz calmada, señalándose a sí mismo y al resto del equipo. El tipo roca se acerca cada vez más a Orión y se relaja aunque sea un poco debido a que sus compañeros de equipo están con él. Necesitamos su ayuda, el grupo va a intentar derribar esa barricada de una vez. Titán refunfuñó de acuerdo antes de que sus fuerzas combinadas desataran ataques contra las tablas de madera. Incluso la fuerza combinada de Flame Charge, Match Punch, Eadwood, Tail Whip y Bite solo rompió las tablas. ¿Qué? Gary explotó, completamente sorprendido de que sus fuerzas combinadas no lograran abrirse paso. Genial, ¿ahora qué hacemos? Ash gimió, una pizca de pánico filtrándose en su voz. Los ladridos y aullidos prácticamente estaban encima de ellos. No lo sé, pero necesitamos saberlo rápido, exclamó Gary. Ash se frotó la barbilla distraídamente. Planes despistados para destruir la barrera inundaron su mente, pero ninguno de ellos parecía siquiera valer la pena intentarlo. La fuerza física no funcionaría, tomaría demasiado tiempo quemar la madera contrachapada con fuego y Moonblast no era una opción en este momento debido a que Aurora había agotado la energía almacenada para la técnica. Si tan solo pudieran volar las tablas con la fuerza explosiva de Moonblast o algo de naturaleza similar. Él sonrió ante la idea. Necesitamos fuerza explosiva. Ash soltó. Tal vez si combinamos ataques o algo así generaremos la fuerza necesaria. Los ojos de Gary se abrieron como platos. Una sonrisa maníaca se formó en su rostro mientras buscaba en su mochila. Da un paso atrás, tengo este. Ash frunció el ceño mientras Gary sacaba 5 botes de lo que parecía repelente de Pokémon y los colocaba frente a las tablas. ¿Qué? ¿En distorsión? Ash farfulló. Gary agarró el brazo de Ash y tiró de él hacia atrás. Todos regresen, gritó Gary, lo que provocó que Orión, Aurora y Titán buscaran refugio. Magby, Ember. Ash sintió que su corazón se hundía al darse cuenta finalmente de lo que Gary estaba haciendo. Gary iba a matarlos a todos. ¡Idiota, no! Él gritó. Apenas tuvo tiempo de terminar su reprimenda antes de que una bola de fuego se encendiera con un fuerte silbido. Ash cerró los ojos e hizo una mueca, esperando que una ola de fuego los cubriera. La temperatura del aire aumentó drásticamente. 1 segundo. 2 segundos. 3. Los ojos de Ash se abrieron en shock. Todavía estaba vivo y no se había incendiado, definitivamente una buena señal. Apareció y se sacudió antes de mirar hacia el túnel tapiado. Los fragmentos de madera contrachapada carbonizada que quedaron de la explosión mostraron que el plan de Gary funcionó. Problema resuelto. Gary sonrió, agarrando el brazo de Ash y arrastrándolo con él hacia la caverna mientras el sonido del batir de alas se acercaba. Honchkrow y Noctowl también los estaban alcanzando. Ash parpadeó y siguió a su rival a paso apresurado, finalmente reorientándose nuevamente hacia el mundo que lo rodeaba después del shock de preguntarse si iba a morir en una explosión de fuego. No hay tiempo para demorarse. Gary lo regañó. Ash frunció el ceño. Para él es fácil decirlo.
No puedes simplemente hacer estallar algo sin contarme el plan con anticipación. Él chasqueó. Demasiado tarde. Replicó Gary. Ascua. Magby arrojó otra corriente de fuego hacia la entrada, encendiendo 6 botellas más de repelente. Una débil onda de choque sacudió el mundo que los rodeaba y sacudió toneladas de roca sueltas, bloqueando la entrada con piedras. Ash levantó una ceja. Tenía que admitir que detonar repelentes era una idea bastante ingeniosa, aunque completamente loca. Había una razón por la que las botellas estaban etiquetadas con advertencias sobre la exposición a las llamas. El contenido podría explotar y convertir los contenedores en granadas. Jugar con sustancias químicas explosivas, y mucho menos con sustancias químicas bajo presión, tenía muchas consecuencias negativas para el experimento. Simplemente, todo salió a su favor, al menos eso pensó él. Miró frenéticamente a su alrededor en busca de miembros de su equipo. No te preocupes, aseguró Gary con indiferencia. Están todos bien. Ash dejó escapar un suspiro de alivio al ver a Aurora, Orion y Titan parados a su lado. Estaba tan obsesionado con la explosión que les perdió la pista. Con la seguridad de que su equipo estaba a salvo, se dio la vuelta y miró a Gary. ¿Estás loco? Gary se cruzó de brazos. ¿Tenías alguna idea mejor sobre cómo no ser arrestado y lidiar con esas juntas? Yo estaba pensando. Y reaccioné. De nada, no vamos a ir a la cárcel. Ash gimió y hundió la cara en la palma de su mano. Gary técnicamente tenía razón. En cierto modo se quedó paralizado en esa situación después de que su plan de golpear los tableros fracasara. No quiero decir que una explosión aleatoria fuera una gran idea, especialmente teniendo en cuenta lo cerca que estaban. ¿Sabes en cuántos problemas nos vamos a meter por esto si alguna vez nos atrapan? Por allanamiento de morada, evasión del arresto y luego ese último truco. Oh, sí, estamos jodidos. Pero no nos van a atrapar. Además, siempre podemos conseguir que se desestimen los cargos cuando uno de nosotros consiga el puesto de campeón. Que se joda el reglas si las haces, ¿verdad? Ash negó con la cabeza. Y dices que te asusto. Gary sonrió. Vamos, es como en los viejos tiempos. Irrumpir en las cosas del abuelo, hacer que el arcanine del abuelo prendiera fuego al prado solo para ver arder la hierba y trepar a los árboles en busca de miel de las colmenas Pedril. Excepto que en aquella época no teníamos a la liga detrás de nosotros. Oye, no pudieron identificarnos ni atraparnos y por el momento hay un muro de escombros entre ellos y nosotros que probablemente les llevará un tiempo desalojar. Fuera de la vista, fuera de la mente. Ash resopló. Siempre optimista. Eres una mala influencia, ¿lo sabías? ¿No es para eso que están los hermanos? Gary replicó con un brillo travieso en sus ojos. Ash puso los ojos en blanco y volvió a golpear a Gary en el brazo. Solo trata de no hacer estallar cosas sin avisarme primero. Muy bien, te avisaré al menos durante 10 segundos. Respondió Gary, ganando velocidad y poniendo distancia entre él y Ash. Oye, eso no es gracioso. Gary le hizo un gesto de desdén y le indicó a Magby que acelerara el paso. Ash se desplomó, provocando un empujón de apoyo de sus 3 compañeros de equipo. Acarició a Aurora y Orión mientras lo rozaban y le mostró el pulgar hacia Titan. El calor de Orión a su derecha y el frío de Aurora a su izquierda formaban un contraste adormecedor. Tener un lado de tu cuerpo caliente y el otro frío era extraño, por decirlo menos. Este viaje ha sido otra cosa, ¿eh? Susurró Ash. Al menos, su viaje al Monte Moon había sido todo menos aburrido. Aurora asintió y Orión asintió con la cabeza mientras Titán le daba una mirada incrédula como si hubiera hecho el mayor eufemismo de su vida. Solo asegúrense de apoyarnos mutuamente, no podemos ser demasiado cuidadosos. No creo que nada aquí nos cause demasiados problemas, pero nunca se sabe. Su equipo asintió, provocando una sonrisa de Ash. Miró hacia la oscuridad del Monte Luna y sintió la adrenalina corriendo por sus venas mientras avanzaba. La aventura estaba ante ellos y todo lo que tenían que hacer era aprovecharla. Ash siseó mientras se estrellaba contra una estalactita que colgaba baja y se frotaba su ahora dolorida cabeza. Aurora lo miró preocupada y le dio un codazo con su nariz helada, lo que provocó que él la despidiera y le diera una sonrisa tranquilizadora. Estoy bien. Murmuró, volviéndose para buscar a sus otros compañeros de equipo. Ojalá los techos fueran un poco más altos y no hubiera tantas estalactitas. Aurora ladró de acuerdo, mirando la piedra de arriba con desdén. Ash entrecerró los ojos, esforzándose por ver lo que les esperaba delante debido a la oscuridad. Definitivamente necesitaban luz. ¿Dónde estaba Orión de todos modos?
No era propio de él demorarse, en todo caso, por lo general lideraba el camino. Orión, ¿dónde estás? Gritó Ash, girándose para buscar a la ponita que parecía estar rezagada. Orión estaba junto a un titán jadeante sentado en el suelo de la cueva mientras masticaba parte de una estalagmita. Le dio a Ash una mirada comprensiva, como si intentara que el entrenador fuera suave con el joven tipo rockero. Ash se rió de ambos. ¿Tiempo de descanso? Bueno, supongo que Titán tiene razón. No podía decir que culpara a Titán. El Larvitar aún no estaba acostumbrado a viajar largas distancias y ya habían recorrido bastante terreno. Ash decidió seguir el ejemplo de su compañero de equipo más joven, deteniéndose y apoyándose contra una pared. Se estremeció ante el contacto de la fría roca contra su piel y se tensó por un momento antes de aclimatarse al frescor de la piedra. Ash suspiró. El monte Moon era agotador. El terreno inclinado y accidentado se estaba convirtiendo rápidamente en el enemigo de Ash. No se parecía en nada a lo que Ash imaginaba que sería el lugar. La imagen idealizada de suelos de piedra lisos y caminos prístinos arreglados por la liga no era en absoluto lo que estaba navegando ahora. En cambio, se encontró pisando pisos irregulares con grietas en las que uno prácticamente podría romperse un tobillo si quedaban atrapados en ellas y agachándose para evitar golpearse la cabeza con alguna roca baja ocasional. Ciertamente no ayudó eso, aparte de Magby y Orión y la luz artificial, las cavernas estaban oscuras. La oscuridad interminable hizo que los túneles parecieran aún más largos. Vamos, señor aventurero, se burló Gary. No podemos estar cansados ahora, apenas hemos comenzado. Ash fulminó con la mirada a su rival. 1 hora y media, Gary, farfulló. Además, sea cual sea el tiempo transcurrido entre los senderos del bosque y este laberinto. Hemos estado en movimiento por un tiempo. Gary se rió. ¿Te estás poniendo suave conmigo ahora? Ash le dio una mirada incrédula. Solo estás haciendo esto por despecho porque yo lo hice, ¿no? Gary gruñó, dejando rápidamente caer su fachada enérgica. Usted me conoce bien. Resopló, siguiendo el ejemplo de Ash y apoyándose contra una pared. Desenroscó la tapa de una botella de agua y tomó un sorbo. ¿Crees que los hemos perdido? No lo sé, me cuesta creer que a estas alturas no hayan encontrado una manera de desalojar los escombros. Ash respondió antes de buscar en su mochila una botella de agua y tomar un trago. Aún así, 1 hora y media es una ventaja decente para ellos. Gary asintió. Así es, pero ¿es suficiente detenerse un momento y comer algo? Ash miró su Pokénaf. Sus ojos se abrieron como platos. No podía creer que fueran las 11:30 de la noche, aunque eso explicaba el cansancio. Cualquier descarga de adrenalina que tuviera al huir de las patrullas de los entrenadores Ace y los Rangers Pokémon y la emoción de la aventura hacía tiempo que se había disipado. Vamos, Gary, tenemos que parar en algún momento. Gary asintió. Sí, lo sé, principalmente estaba jugando contigo. A mi equipo probablemente también le vendría bien un descanso. Respondió. Además, todos sabemos que ustedes, vagos y vagos, se desmayarán si tienen que ir más lejos. Aurora gruñó ante el comentario y Orión rebuznó en protesta. Incluso Titán se agitó por el comentario si la mirada asesina que le estaba dando a Gary y su equipo era una indicación. Ash puso los ojos en blanco. Hacía mucho que se había acostumbrado a los comentarios y alardes de Gary, pero aparentemente su equipo no estaba muy acostumbrado a sus características más abrasivas y sus ceños fruncidos eran una indicación. No podía exactamente culparlos por estar molestos. La charla basura de Gary sobre la resistencia se estaba volviendo obsoleta. Dejó de ser gracioso hace una hora cuando Gary siguió acosándolo por lo cansado que parecía y siguió haciendo bromas cada vez que sus párpados se caían. Solo trata de no terminar chupando aire y pídeme que te cargue, respondió Ash, provocando un coro de bufidos divertidos de su equipo. Gran charla, Ash, considerando tu historial de lucha, estoy empezando a pensar que eso es en lo único que eres bueno. Está claro que solo te dejo ganar para que no te sientas tan mal. Gary resopló. Oh, ¿ahora me dejas ganar? Me parecen malas excusas. Bueno, los aprendí de ti así que, Gary chasqueó la lengua. No, tengo muy buenas razones para las cosas. No lo sé, Gary, afirmar que el sol estaba en tus ojos en el concurso de lanzamiento de Pokéball en la escuela no era exactamente una razón creíble para perder. Parece que tienes que retroceder mucho tiempo para encontrar una victoria, así voy. Ash sonrió y lo despidió. Solo estoy compensando todas las veces que te grité en la escuela. Estaba empezando a sentirme mal por ti.
Cogió su mochila y dejó los tazones de su equipo en el suelo uno por uno antes de verter comida en sus platos. Echó un vistazo al grupo de Gary mientras hacía lo mismo y llenaba platos de comida tanto para Magby como para Hank Mo. Ash se sentó contra una pared y buscó en su bolso la comida del entrenador de pizza en su mochila. Mira dubitativamente la imagen de una pequeña base de pizza con salsa de tomate y queso rallado. Si se parecían en algo a los pequeños sándwiches, estaba seguro de que estaba en problemas. Lo que haría por una pizza real recién salida del horno. De hecho, habría matado por una comida caliente en este momento. Pero supuso que el impostor de la pizza fría tendría que ser suficiente. Ash abrió la caja y se quedó mirando la corteza redonda, las diminutas hebras de queso mozzarella y la bolsita exprimible de salsa de tomate. Técnicamente contenía ingredientes para pizza. Eso tenía que servir para algo. Exprimió la bolsa de salsa de tomate líquida y espolvoreó un poco de queso encima antes de darle un mordisco. El entrenador suspiró. Se trataba de lo que pensó que sería. Probablemente habría obtenido los mismos resultados si hubiera comprado ketchup, pan y queso. Miró a su equipo devorando su comida. Al menos podrían disfrutar de su comida. Al menos, estarían listos para la siguiente etapa de su viaje. Todos necesitaban descanso y comida. Ash tragó los últimos bocados de su comida y cerró los ojos. Despiértenme cuando hayan terminado. Ash frunció el ceño ante las paredes de la caverna del Monte Luna. Odiaba los túneles porque parecía que caminaban en círculos. De hecho, si no fuera por una brújula que le daba dirección, habría asumido que estaban perdidos. Arriba, abajo, izquierda, derecha, realmente no importaba. Todos los caminos que tomaron parecían iguales. Cada túnel tenía los mismos pisos de piedra irregulares con grietas que el explorador necesitaba para evitar torcerse el tobillo. El mismo aire frío con olor a humedad y tierra. Y alguna que otra estalagmita o estalactita con las que debía evitar toparse. Lo único que realmente cambió en las cavernas fue la pendiente y el espacio. Afortunadamente, la mayoría de los caminos recientes no tenían pendiente como algunos de los primeros túneles que habían explorado. Sumar altibajos a la ya traicionera travesía fue como echar sal en una herida. Desafortunadamente, los túneles se estrecharon, lo que daba la impresión constante de que las paredes se cerraban debido a los caminos estrechos y las sombras. Los túneles no eran para personas claustrofóbicas. Anhelaba el calor de su saco de dormir y un poco de descanso. Por más dulce que haya sido su siesta de 15 minutos, no fue ni de lejos un descanso suficiente. De hecho, 5 horas más de viaje sin descanso probablemente no fue su mejor idea, pero necesitaban seguir moviéndose. Habían perdido su privilegio de descansar cuando la liga los vio entrando al túnel Onyx. Ash sintió que sus ojos se volvían pesados solo para que una sensación fría mordisqueando su pierna lo despertara. Aurora rozó a Ash y le sopló una bocanada de aire frío en la cara por si acaso. Se quitó las ráfagas de nieve de la cara. Gracias, susurró. Aurora le lanzó otra débil corriente de aire frío a la cara por si acaso y lo miró lascivamente como para advertirle que permaneciera despierto. Ash se tambaleó hacia atrás al quedar cegado por las ráfagas de nieve y se frotó los ojos. Estoy bien, estoy alerta, estoy despierto. Siseó, lo que provocó que Orión resoplara divertido. Ash miró de reojo a Orión. No es gracioso. El ponita relinchó divertido otra vez y lanzó un pequeño anillo de humo a su cara. Ash chisporroteó por el humo y tropezó hacia atrás. Me gustabas, pero ahora eres solo un idiota. Ash refunfuñó ante el tipo de fuego, provocando otro resoplido de Orión. Y pensar que 2 de mis amigos más cercanos se están confabulando contra mí de esta manera. Aurora sonrió. Esto fue demasiado divertido. Titán miró perplejo a Ash y al resto del grupo. No estaba del todo seguro de qué pensar sobre el intercambio entre los tres. Lanzar proyectiles y ataques elementales débiles a su entrenador parecía bastante antinatural, pero así parecía ser como el grupo se divertía. El tipo de roca arrancó un pequeño trozo de tierra del suelo con sus mandíbulas para seguir el ejemplo de Aurora y Orión. Orión inmediatamente pateó el trozo de roca con su casco y Aurora atrapó a Titán en éxtasis con un desactivar, lo que lo llevó a encogerse de miedo y cubrirse con una defensa de hierro. Ash frunció el ceño e inclinó la cabeza. ¿Qué están haciendo, chicos? Él gimió. Orión arrojó una voluta de llamas hacia el proyectil que había pateado. Ash levantó una ceja. ¿Había planeado Titán usar Rock Tomb? Incluso con su mente nublada por el cansancio, rápidamente sumó 2 y 2. Vaya, Titán, no despertamos a la gente ni jugamos con Rock Tomb.
Aurora asintió con la cabeza mientras liberaba a Titán del estasis. El Larvitar refunfuñó decepcionado. Ash se arrodilló y le dio unas palmaditas en la cabeza a Titán para intentar tranquilizarlo. Desafortunadamente, el gesto simplemente hizo que el tipo de roca se tensara y tropezara hacia atrás contra la pared de la caverna mientras intentaba escapar. Ash gimió al ver a un Titán aturdido acostado sobre su espalda. Definitivamente eso podría haber ido mejor. Extendió la mano y puso a Titán de nuevo en pie. Lo siento, no quise asustarte. Se disculpó. Simplemente no es seguro usar Rotom para jugar, podría lastimar a alguien. Titán miró hacia abajo avergonzado. No te preocupes, no estamos enojados. Simplemente asustaste un poco al grupo. Titán se animó un poco y miró a los demás en busca de aprobación. Aurora y Orión asintieron para asegurarle a los Pokémon más jóvenes que no estaban enojados. Mira, solo un momento de aprendizaje. Ash sonrió. ¿Qué diablos es esto? ¿Tomar un descanso otra vez? Gary se rió. Ash se estremeció ante el sonido de la voz de Gary. ¿Su voz era siempre así de chirriante o simplemente era menos tolerante porque estaba cansado? Solo estoy hablando con el equipo. Respondió escuetamente. ¿Por qué les pediste que te cargaran ahora que estás demasiado cansado para caminar? Magby refunfuñó alegremente ante el comentario, con un brillo de picardía en sus ojos. Hank Mo no parecía compartir la misma alegría al regodearse ante un enemigo, pero aún así mantenía la cabeza en alto con una sensación de superioridad sobre ellos. Arceus, parecía que Gary también se los había contagiado. Ash puso los ojos en blanco. No, ¿verdad? Me pareció oírte chupar el aire allá atrás. Se burló. Estoy bien, esto no es más que un trote matutino para mí. ¿Te quedas atrás de la gente en tus trotes matutinos? Gary abrió la boca para disparar otra respuesta ingeniosa solo para que un poderoso temblor sacudiera la tierra y derribara a ambos entrenadores. Ash apretó los dientes mientras aterrizaba sobre su trasero con un ruido sordo. Se sentó inmediatamente y miró a Gary para ver cómo estaba después del repentino terremoto. ¿Estás bien? Ash jadeó, notando a Gary acostado boca arriba. Gary gimió, frotándose la cabeza y sentándose. ¿Conseguiste el número del camión que pasó por aquí? Ash se rió ante la broma. En realidad estaba a punto de buscar un número de matrícula. ¿Qué fue eso en distorsión? No lo sé, pero sea lo que sea, deberíamos ponernos en marcha. Los ojos de Gary se abrieron como platos. ¿No crees que saben dónde estamos ahora? Ash frunció el ceño. No había pensado en eso, pero era una vaga posibilidad. Afortunadamente, no escuchó ningún ladrido ni aullido de los Pokémon de búsqueda y dudaba que la liga tuviera alguna razón para enviar temblores sísmicos. Incluso si derribaran la piedra que bloqueaba la entrada, no había manera de que hubieran sentido los temblores donde se encontraban actualmente. No, pero deberíamos seguir moviéndonos. No estoy seguro de querer saber qué fue eso. Gary asintió. Conociendo nuestra suerte, es como la temporada de apareamiento de los golem o algo así. Ash se encogió ante los pensamientos desagradables en su mente por el comentario de Gary mientras seguía adelante con la esperanza de llegar a su destino. Gary rápidamente hizo lo mismo, aprovechando el hecho de que los túneles comenzaban a ensancharse, caminando junto a Ash en lugar de seguirlo. Ash se frotó la barbilla mientras pensaba. Algo más tuvo que haber causado esos temblores, algo mucho más cercano a ellos y algo grande. Los ojos de Ash se abrieron ante el pensamiento inquietante en el fondo de su mente. Sospechaba que el lugar recibió su nombre por una razón. Hubo rumores ocasionales de zonas de anidación de Onix en el Monte Mon compartidas entre entrenadores veteranos, pero nunca escuchó realmente dónde estaban esos nidos. El nombre del camino que habían tomado empezaba a hacerle dudar. Los sitios web no indicaban nada peligroso y se consideraba una ruta popular de senderismo y expedición, pero el túnel estaba tapiado cuando llegaron. Un sendero famoso no sería tapiado sin una buena razón. Gary, ¿no crees? Comenzó Ash, su voz se apagó. Ni siquiera quería terminar el pensamiento. Todo tenía demasiado sentido. ¿Onix en el túnel Onix? Sí, estaba pensando lo mismo. Quiero decir, ¿que podría hacer algo así? Respondió Gary, señalando las paredes y el techo frente a ellos. Ash frunció el ceño al ver fisuras en la piedra. Ni un solo punto del túnel se había librado de la fuerza sísmica. Los pisos, paredes y techos se habían agrietado en varios lugares. Largas fisuras en las paredes y techos se extendían hasta donde alcanzaba la vista.
Ash no pudo evitar preguntarse si era seguro para ellos viajar por el túnel por más tiempo, ya que los techos y las paredes ni siquiera parecían estructuralmente sólidos con las grietas que los atravesaban. Ash sintió que su corazón se hundía. La evidencia era irrefutable. Solo 2 Pokémon salvajes eran capaces de ese tipo de destrucción, Golem y Onix. Teniendo en cuenta el hecho de que los Golem eran casi desconocidos en la naturaleza y que los Golem eran más solitarios, fue fácil determinar que estaban tratando con Onix. Sus temores pronto se vieron confirmados por 2 túneles recién excavados y enormes cortes en el techo. «Onix», murmuró Gary. Ash le dio una mirada incrédula. ¿Podría ser algo más? No sé ustedes, pero yo no voy a quedarme parado, pongámonos en marcha antes de que pueda siquiera pensar en regresar aquí. Ash resopló. Wow, no es como si fuera a darse la vuelta y atacarnos ahora que hemos visto los túneles. Necesitamos ponernos en movimiento, pero entrar en pánico no ayudará en nada. Antes de que pudiera terminar, Gary se había ido, corriendo por el túnel como un completo loco. Ash puso los ojos en blanco. ¿De qué les serviría agotarse más? No había mucho que pudieran hacer ahora que habían entrado a estos túneles, y correr hacia el camino principal no los hacía más o menos propensos a encontrarse con Onix en el camino. Además, no era como si no pudieran manejar un Onix. Aurora había derribado uno antes. La potencia de fuego combinada de su equipo y el equipo de Gary podría ser un elemento disuasivo suficiente para ahuyentar a Onix aún más territorial. Tendrían que temer a múltiples Onix. Múltiples túneles Onix al mismo tiempo podrían derrumbar paredes y techos, enterrarlos bajo escombros. Muy bien, Aurora, escucha cualquier cosa que parezca fuera de lo común. Orión, guía el camino con tu luz para que podamos ver hacia dónde vamos. Titán, dime si sientes alguna vibración sísmica en el suelo. Instruyó, aprovechando las fortalezas de cada uno de sus compañeros de equipo con fines de vigilancia. Aurora asintió y miró hacia el tenue brillo de Magby en la distancia antes de darle a Ash una mirada incrédula. Incluso ella se preguntaba por qué Gary se movía a su ritmo vertiginoso. Aurora tuvo el sentido común de saber que no era seguro abandonar la seguridad de los números cuando se enfrentaba al tipo de amenaza que enfrentaban. ¿Cuál fue la excusa de Gary? Sí, lo sé, es estúpido y no debería estar tan por delante. Titán gruñó de acuerdo mientras Orión resopló divertido ante el comentario y galopó para liderar el camino. Vámonos antes de que haga algo más estúpido. Ash gimió, siguiendo el ejemplo de Orión. Con un poco de suerte, esta expedición terminaría pronto. Viajar con Gary fue sin duda una experiencia. Su rival era quizás la única persona cuyo impulso igualaba o superaba el suyo. Ciertamente le hizo preguntarse, ¿era así lo que sentían otras personas que tenían que vigilarlo? Gary, espera. Gritó, tratando de seguir el ritmo. Ash entrecerró los ojos para tratar de distinguir su entorno con poco más que la luz de la pantalla de su Pokénaf. Era extraño navegar sin las llamas de la melena de Orión iluminando el camino, pero su equipo necesitaba un descanso. Podría arreglárselas sin ellos por un tiempo. Además, incluso sin luz, se dio cuenta de que el terreno estaba cambiando nuevamente. Podía sentir el suelo de la caverna bajo sus pies y sentía el suelo como si estuviera caminando cuesta abajo. Había una presión en sus oídos que servía como señal reveladora de una caída en la elevación. El túnel incluso parecía ensancharse aún más, dándoles al menos 3 o 4 veces más espacio. ¿Habían llegado al camino principal? Ciertamente habían caminado bastante distancia. Estaba bastante seguro de que el último tramo de la caverna le había llevado al menos otra hora y media. Pero a juzgar por el tenue resplandor de las luces artificiales en las paredes de la caverna, sospechó que habían llegado al lugar correcto. Por lo que recordaba de su investigación del Monte Mon en línea, la Liga había instalado recientemente luces en el camino principal para ayudar a distinguir la ruta principal de los otros caminos y ayudar a evitar que los viajeros se pierdan y se desvíen por otros caminos. Gary sonrió. ¿Será agradable salir de esta cueva sofocante, eh? Ash asintió. La refrescante brisa del mar será un agradable cambio con respecto al Monte Luna, eso es seguro. Así que lo primero que tienes planeado cuando salgas de aquí. Me dirijo al centro Pokémon. Probablemente descansaré un poco y prepararé al equipo para un entrenamiento intensivo antes de ir al gimnasio. ¿Y tú? Probablemente voy a ir a casa de Bill. Estaba en mi lista de lugares por los que quería pasar. Ash le dio una mirada confusa. ¿En serio, no lo tomaste como un lugar que te importaría? En realidad, es más como una lista de lugares a los que el abuelo quería que pasara, se rió entre dientes.
Tiene más sentido. ¿Alguna razón en particular por la que el profesor quiera que lo revises? No lo sé, probablemente algún tipo de proyecto de investigación de laboratorio. También probablemente me implique servir como intermediario ya que el abuelo es demasiado vago para hacer su propio trabajo. Ash lo miró de reojo por hablar mal del profesor Oak. Oye, ¿sabes qué es verdad? ¿Cuántas veces nos envió a hacer sus recados y a buscarle cosas cuando nos dirigíamos a alguna parte? Exclamó Gary, levantando las manos a la defensiva. Al menos 3 veces por semana, admitió Ash. Mira, entonces es un precedente establecido que nos pidió que le recuperáramos mucho. Tienes que admitir que salir del laboratorio por unas horas para recoger algunas cosas le haría algún bien. Es justo, Ash se encogió de hombros. Le vendría bien más aire fresco. Eso es lo que le sigo diciendo, pero ¿crees que me escucha? Por supuesto que no, el abuelo es demasiado terco para su propio bien. ¿Algo así como otro roble que conocemos? No soy terco, no como el abuelo. Ash sonrió. Lo que tú digas, Gary. Gary frunció el ceño ante el comentario y se cruzó de brazos. ¿Cuánto tiempo más crees que nos queda? Preguntó, cambiando de tema. Si el túnel Onyx realmente termina donde dice el mapa, deberíamos estar un poco más allá de la mitad del camino. Gary le mostró a Ash un pulgar hacia arriba. Así que me imagino que eso nos deja con otras 4 o 5 horas de viaje después. 4 como máximo, definitivamente no 5. Muy bien, entonces ¿a qué estamos esperando? Pongámonos en marcha. Exclamó Gary. Ash agarró a su rival por el cuello para evitar que se escapara. Más despacio, Go-Getter, lo reprendió, atrayéndolo hacia él. Piensa en esto por un segundo. No estamos deambulando por ninguna ruta secundaria. Estamos en la ruta principal a través del Monte Moon y este lugar podría tener entrenadores de la liga patrullando en cualquier lugar. ¿Y? Eso no nos detuvo antes. Replicó Gary. Eso es porque pasamos por alto los puntos de control de la liga. Ash no. Como mínimo, probablemente haya un punto de control entre la Ruta 4 y el Monte Moon. Las fuerzas del orden, o como quieras llamarlas, probablemente sepan sobre el incidente de ayer. ¿Te das cuenta de cuántos problemas nos meteremos? Si nos atrapan, sería suicida tomar la ruta principal si hay puntos de control. Tendremos que encontrar una manera de sortear los posibles puntos de control. Gary suspiró. Está bien, tienes razón, entonces, ¿qué hacemos ahora? Eso es lo que aún no he descubierto, pero estoy trabajando en ello. Ash respondió con un suspiro. Bueno, trabaja más rápido. Me estoy cansando de este lugar. Gary se quejó. Dame un segundo para pensar. Espetó Ash. Sus ojos se fijaron en la Ultra Ball sujeta a su cinturón. Todos sus planes dependían de si había puntos de control entre ellos y su destino. Necesitaban ojos para buscarlos y los ojos de Aurora eran capaces. Haré que Aurora explore el camino por nosotros. Ella puede ver a qué nos enfrentamos. ¿Cómo nos ayuda eso? Siseó Gary. Aurora podrá evaluar la situación, explicó Ash, solo para ser interrumpido. Incluso deberías darte cuenta de que con la iluminación artificial tu Alolan Vulpix no se mezcla con nada. Destacará por su pelaje. Ash desabrochó la Ultra Ball de Aurora de su cinturón antes de presionar el botón de liberación. En un segundo, el Alolan Vulpix emergió del orbe en un destello de luz. Aurora le gritó a Ash para saludarlo, sentándose en el suelo y mirándolo con ansiosa anticipación. Quiero ver que también estás camuflado aquí por un segundo. Susurró Ash. ¿Crees que puedes pararte contra la pared en las sombras? Aurora asintió y siguió órdenes prácticamente aferrándose a la pared para intentar esconderse sin éxito. En las sombras era difícil encontrarla, pero con las luces artificiales iluminando la caverna no había forma de esconderse. Te lo dije, se burló Gary. Ash fulminó con la mirada a su rival por su sonrisa engreída y su afán por demostrar que estaba equivocado. Sí, gimió, agitando las burlas de Gary antes de arrodillarse junto a Aurora y acariciarle la cabeza. Aurora ladeó la cabeza, un poco confundida por toda la situación. Solo necesitaba comprobar si podías mezclarte con la caverna. Aurora asintió comprendiendo y bostezó, todavía claramente cansada después de explorar las cavernas. ¿Quieres volver a descansar en tu Ultra Ball? Aurora gimió y empujó la Ultra Ball en la mano de Ash, lo que hizo que él la retirara inmediatamente para que pudiera descansar. ¿Y ahora qué? Gary resopló, cada vez más impaciente por esperar a que Ash trazara su próximo movimiento. Bueno, podría enviar a Titán a comprobar las cosas. Pasaría más desapercibido.
Aún así significa que terminaremos esperando a que el Arbitar regrese para darnos información sobre la exploración del área. Gary refunfuñó. Entonces, ¿qué harías? Ash suspiró, cada vez más frustrado con su rival. Asumimos que ya hay puntos de control, como dijiste, y volvemos a trazar nuestro rumbo. Escutió Gary. Después de todo tienes un Pokénaz. Revisaría mi Pokénaz, pero no puedo obtener ninguna señal aquí para usar el GPS. Entonces, ¿por qué no tomamos uno de los otros senderos hacia una de las pistas y volvemos a trazar nuestro rumbo cuando podamos obtener una señal? Cuando estaba explorando el lugar, encontré un par de senderos que estaban bastante aislados cerca de las pistas de esquí. Ash suspiró. Supuso que realmente no les sirvió de nada perder el tiempo explorando el resto de la caverna. Se trataba de si tenían que encontrar una salida diferente, pero más bien de cómo evitar los puntos de control. Era imposible que la Liga no hubiera establecido uno, si no fuera por el comienzo del cierre del Monte Moon, la Liga ciertamente habría ampliado los puntos de control después del incidente que lo involucró. Muy bien, volveremos a trazar, murmuró, mirando los numerosos túneles alternativos a su alrededor. Ni siquiera estaba seguro de a dónde conducían, y mucho menos cuál los colocaría cerca de donde Gary quería ir. ¿Cómo están? ¿Vamos a abordar esto? ¿Recuerdas siquiera qué camino tomaste? Bueno, no recuerdo los caminos exactos que tomé, pero sí sé que las pendientes estaban hacia el norte, así que probablemente deberíamos dirigirnos hacia el norte. Respondió Gary. Quiero decir, ¿sabes dónde está eso, verdad? Jaja, dijo Ash inexpresivo, orientándose.